Vamos a comenzar nuevamente. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en el Seminario Internacional de Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. La verdad es que decimos conferencia 7, conferencia 8, pero en realidad este seminario está aquí desde el año de 2023. Y es una lucha permanente y constante que hemos logrado a raíz de las redes que se han construido, las amistades, los vínculos, y agradecer el día de hoy, por supuesto, por segunda ocasión tenemos el honor de tener al doctor Jonathan de Olio Ramos. Es un gusto tenerlo, doctor, y agradecerle que nos comparta estos temas tan importantes e interesantes que usted trabaja. Y el día de hoy nos va a compartir la ponencia titulada Prácticas afrodescendientes en el Caribe como una política de cuidado, epistemologías de resistencia y el cimarronaje contemporáneo. Pero antes de cederle el micrófono, quisiera pedirle y por supuesto darle la bienvenida nuevamente al licenciado Miguel Ángel Pérez Díaz, coordinador del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, para que le dé la bienvenida y nos haga el favor de leer su resumen curricular. Bienvenido, licenciado Miguel Ángel, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, doctora Dalia, agradecemos infinitamente su invitación. Reciban un cordial saludo por parte del maestro José Edmundo Ramírez Martínez, quien es nuestro secretario técnico. Asimismo, me pide la maestra Ana Beatriz Portillo Ortega, quien es la directora de vinculación de CECITE, que les extienda un caluroso saludo y me permita felicitarlos por todo el trabajo que realizan en pro precisamente de esa lucha inalcanzable de poder promover la diversidad cultural y por ser una lucha y resistencia a todos estos acontecimientos que sin lugar a dudas en el paso del tiempo pues han generado emociones encontradas con respecto de lo que nosotros defendemos, que es la diversidad cultural. Y bueno, pues doctor Jonathan del Olio, agradecemos que nuevamente forme parte de este seminario de ponentes que participan con la única finalidad de promover precisamente todo el conocimiento ancestral, político y social que representa precisamente como parte de nuestro patrimonio cultural el hecho de generar estudios específicos sobre el comportamiento de las diferentes sociedades que integran no solamente una nación, sino a todo el mundo. Y bueno, sin más por el momento, me voy a permitir compartir con ustedes precisamente un breve resumen de lo que es o de la preparación académica y filosófica que hoy, el día de hoy, nuestro ponente comparte con nosotros. Bueno, Jonathan de Olio Ramos es antropólogo, docente, investigador y especialista en patrimonio cultural. Es maestro en gestión del patrimonio cultural y especialista en estudios afro-latinoamericanos, en ciencias sociales, políticas culturales, gestión pedagógica y antropología de alimentación. Doctorante en Humanidades y Patrimonio Cultural con orientación a la investigación. Su trabajo académico se desarrolla en torno al patrimonio cultural en las dinámicas socioculturales, en las identidades afrodescendientes, las políticas culturales, la antropología, la alimentación con especial interés en los procesos culturales del Caribe y América Latina. Es autor y coautor de libros, artículos científicos y textos de divulgación y opinión vinculados a sus principales líneas de investigación. Sin más, le damos la más cordial de las bienvenidas y cedemos el micrófono. Doctor Jonathan, ha sido un placer para su servidor el poder compartir el currículum de alguien tan preparado y por supuesto con la visión, como dice usted, pisando con todo el pie en la defensa de este movimiento. Bienvenido. Bienvenido, doctor Jonathan. Adelante, el micrófono es suyo. Bueno, pues muy buenas tardes, casi buenas noches, buenos días para todas las personas que luego tengan la oportunidad de ver esta presentación por las diferentes redes.
y muy agradecido como siempre de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 131 Hidalgo, en especial a la maestra Dalia Peña, al maestro Miguel Ángel, a toda la comunidad académica de la Universidad y de México, con quien tengo buenas conexiones, grandes recuerdos en materia de formación, de práctica y de intercambio académico y de saberes que nos conectan como lo que somos. Agradecido como siempre por la oportunidad de compartir con ustedes dentro de esta semana de la interculturalidad y aplaudiendo este tipo de iniciativas que desarrollan y que sé el compromiso sobre todo de la maestra Peña Isla, desde meses, ya desde noviembre del año pasado, ya estaba coordinando conmigo para estar siendo parte de esta historia. Qué bueno que es así. Y bueno, pues entonces hemos planteado dentro de nuestras líneas de investigación y en los diferentes contextos en los que nosotros incidimos desde la práctica académica, antropológica, e investigativa, esta mirada que vamos a compartir esta tarde de esta temática sobre prácticas afrodescendientes en el Caribe e integrando el tema del cuidado desde la mirada política. Y siempre me gusta, y en la misma aula le digo a mis estudiantes, cuando hablamos de política, sobre todo en el contexto caribeño, siempre nos referimos a la política y el político en sí, las elecciones, lo presidenciales, los partidos, pero todo es político y de eso tenemos siempre que tener claro. Y desde la mirada política, también entonces hablar del cuidado, fundamentado desde las epistemologías de los procesos de resistencia y el cimarronaje contemporáneo. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy, abordajes teórico-prácticos, vivenciales, con elementos también desde la parte que nosotros hemos estado inmersos y así. Entonces, siempre me gusta iniciar con una pregunta como que abre todo el contexto para que vayamos interiorizando y adentrándonos al conversatorio. Eh, ¿Qué ocurre cuando una comunidad convierte el cuidado en una forma de sostener la vida y al mismo tiempo de resistir? Si pensamos eso desde nuestro interior, ¿qué ocurre? Esta resistencia no siempre habla en voz alta. Esta resistencia se organiza, se cuida, se recuerda, se crea, se articula, se entreteje. Entonces, ahí entran esas miradas de referente teórico que siempre quienes trabajamos estas metodologías, estas categorías de investigación, bueno, pues hablamos de Scott, de Bell Hooks, de estas, sobre todo del estudio de estas epistemologías afrocaribeña, afro-latinoamericana. Seguimos. Entonces, si hacemos una ruta, una mirada a lo que vamos a tratar, partiendo de 5 aspectos fundamentales, los conceptos, que están las prácticas, la parte afrodescendiente como ese gran puente que vamos a ir conectando, y el cuidado, y entonces luego entonces entramos a la genealogía, la resistencia, el cimarronaje, y obviamente la memoria. El contexto sería ese Caribe tan importante. Yo siempre cuando hablo del Caribe y como caribeño, planteo que el Caribe es el gran laboratorio desde el punto de vista del enclave o de los contextos antropológicos para estudiar todas estas miradas, porque tenemos un Caribe tan diverso, un Caribe tan heterogéneo, tan único, con tantas historias que se entrecruzan, ideales, memorias, idiomas diferentes, música, gastronomía, pero no articulamos. Entonces luego está el presente, ver ese momento de ahora, de lo contemporáneo, pudiera ser como yo he establecido aquí, del monte a la ciudad y de las redes y las instituciones. ¿Cómo se va entretejiendo todo eso desde allá hasta aquí?
Y entonces la parte educativa que nos concierne, trabajar estas categorías de estudio de la academia, tiene implicaciones, tienes interacciones, tiene estructura y desde un abordaje político. Eso es lo que estamos planteando, ver rápidamente, porque siempre nunca hay tiempo para abordar todos estos temas, pero así haciendo ese resumen, sobre todo de prácticas de trabajo nuestra. Siguiente, maestra. Entonces, ¿por qué este título? Si nos preguntamos que incluye práctica, cuidado, cimarronaje, contemporaneidad. Bueno, ahí hay incidencia, ahí hay experiencia, hay organización, hay estructura, hay un esquema, hay una metodología, hay un diseño que vamos a ir mirando. Continuamos. Y siempre hablar desde un espacio nos sitúa, desde dónde partimos. Entonces, ¿desde dónde hablo? Bueno, desde una trayectoria de investigación que tiene como propuesta situar estos cruces patrimoniales, como decía el maestro que me antecedió, eh, antropológico, afrocaribeño, de políticas culturales, entendiendo este Caribe como un espacio histórico de movilidad. A veces pensamos el Caribe a partir de la colonización, pero el Caribe existía. O sea, hay que pensar estos saberes más allá de estos procesos. El Caribe también como espacio de creación cultural y como reinvención permanente, una transformación que se va dando, porque no es estático en sentido general. Con práctica, con un patrimonio vivo, que vamos a ir mirando algunos aspectos, con conocimiento, con corporalidad, el tema de la corporalidad de esta mirada es muy importante, las espiritualidades. Cuando se hablan de estos contextos hay que hablar de espiritualidades en sinónimo porque son una cantidad que se encuentran y se desencuentran, que se transforman, que se vinculan, que están presentes y por eso pertenece a ese patrimonio vivo. Desde música, práctica de cocina, saberes, hábitos, memoria, identidades, hasta las redes de solidaridad que se van creando en nuestros territorios. Una experiencia desde la mirada del diálogo, hablando más que de comunidades que aprenden con sus memorias y prácticas, pero sobre nosotros desde la investigación, o no propiamente desde, sino sobre, teniendo como una pregunta central que hemos compartido con ustedes aquí en la presentación que dice, ¿qué saberes han permitido sostener la vida y producir un futuro frente a estructuras históricas de racialización? Hay gente que cuando se habla de racialización entiende que se está acabando el mundo y hay que hablar del tema porque tenemos estas cuestiones presentes. Entonces, es pensar la parte cultural como un objeto y la cultura también como una práctica de relación y la capacidad de producir vida. Así se establece este esquema. Continuamos. Entonces, ¿por qué América Latina y el Caribe? Mirarlo propiamente como una periferia de la teoría, no. Es como un lugar de producción y de conocimiento. Eh, que significa fundamentalmente una unidad de relación, una riqueza en su articulación en sentido general, partiendo de esta mirada diaspórica que está configurada con lengua, con economías, con religiosidades, con estética. Ahí entra también la estética, las formas, como una organización porque siempre nos han enseñado y así como lo tenemos concebido, sobre todo estas miradas historiográficas de nuestros contextos, que cuando llegan los esclavizados a nuestro territorio, llegan encadenados y nada más.
Sí, llegan. Sin embargo, traen traen de todo, traen saberes, traen identidades, traen memoria, identidad en todos los aspectos, memoria en todos los aspectos, organización, práctica culinaria, prácticas musicales, nueva creación de instrumentos, porque generalmente los seres humanos cuando viajamos de un espacio a otro, podemos llevar una maleta, un bulto con ropa, con algún utensilio. Sin embargo, tenemos nuestra mente y nuestra cosmovisión, en nuestra cultura y en los espacios donde llegamos, pues ahí hacemos producción y organización de todo, de los alimentos que consumimos, de los saberes, de las historias, de la memoria, de las identidades y nos organizamos en torno a eso. Eso fue ocurriendo en esos contextos y por esto entonces hoy tenemos todas estas categorías de investigación y de estudio tan diversas en estos contextos nuestros. Ese Caribe que concentra todo eso, revoluciones, fuga, palenque o manieles o quilombo, que eran los espacios donde esa diáspora, luego que se daban esos procesos de rebeldía, de emancipaciones, de guerra y de lucha, se iban a las montañas, a los espacios, a vivir en comunidad y a resistir. Pero ahí también había procesos de organización y de articulación de fe, eh, de plantaciones, de saberes, de ritualidades, de conexiones transnacionales que no borraban propiamente la diferencia. Entonces aquí hay un contexto propiamente cuando hablamos de ese Caribe insular y en lo que también hemos tenido experiencia de estar en prácticas académicas, investigación, cómo se conectan estos saberes, y decía, y uso mucho los dos términos de encuentro y de desencuentro, Haití, Cuba, Dominicana, que en el contexto donde estoy, Puerto Rico, Jamaica, esa zona caribeña colombiana, esa zona caribeña venezolana y otros territorios, donde esa experiencia histórica se van produciendo como categoría. Entonces ahí entre el cimarronaje, eh, los palenques, los quilombos, los lacos, los cumbé, los conucos, los parentescos, la reciprocidad. Dependiendo del contexto, está el término en esos espacios. Sin embargo, cuando estudiamos estas características, se conectan una con la otra. Seguimos. Entonces, por práctica, ¿qué entendemos por práctica? Por práctica, bueno, de esa conducta individual a una acción social situada, ahí trabajamos con Bourdieu, que habla de esas prácticas y de esas experiencias articuladas, con Orne, que sitúa también todas estas miradas, de la mirada de ese marco teórico, y con Septau, que habla de las prácticas cotidianas, esa práctica que hacemos permanentemente y que a veces no sabemos que también se investiga, se estudia, se transforma y que está presente con nosotros. Esas prácticas, ¿cómo eran las prácticas, por ejemplo, de nuestras abuelas y mayoras y sabedoras? ¿Cómo son las de ahora? ¿Cómo se ha transformado? ¿Qué tanto tenemos de ellas? Todo eso es parte de este gran espacio de construcción de saberes. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora como generación de docentes, de investigadores, de estudiantes, de familia, de portadores de tradición para mantener, aunque se transformen estas prácticas? Y cómo nosotros tenemos también esa experiencia y ese compromiso de ver todo esto como un patrimonio vivo o como un gran patrimonio o como los patrimonios vivos. Si no importa que lo diga la UNESCO, si es o no patrimonio, el patrimonio lo crean las comunidades, el patrimonio lo transforman las comunidades, lo preservan, lo salvaguardan. Entonces, no, el empoderamiento tiene que ser desde el territorio hacia afuera. Seguimos. Entonces, hablar de práctica afrodescendiente, eh, porque son experiencias históricas, diaspóricas, políticas, como decía al final, que tienen una esencia cultural y que se reconoce esa centralidad de los pueblos y los descendientes de África en esa formación de este contexto
que le llamamos América, porque permite analizar esas rupturas, esas traducciones, esas creaciones, esa invisibilización de aportes negros, africanos, afrodescendientes en los relatos nacionales. Ya decía al inicio la historiografía, cómo esa historiografía se encargó en todos nuestros pueblos de visibilizar solo un componente de nuestras historias. Sin embargo, cuando estudiamos cómo el negro y lo negro estuvieron presentes y han estado todas esas prácticas, entonces siempre está relegada. Sin embargo, eso hay que, por eso se habla de esa invisibilización. Evitar pensar lo africano como un pasado inmóvil. O sea, son prácticas que se transforman y que producen nuevas identidades. Si lo vemos también desde esa perspectiva. Y entonces aquí entra este trabajo extraordinario que ha hecho Leila González, donde ella propone la americanidad, integrando también esos otros saberes indígenas de los pueblos originarios. Y entonces ella le llama la africanidad, que desde el punto de vista antropológico, sociológico, de los estudios culturales históricos, también se va retomando esta categoría de investigación para darle esa voz, esa fuerza y ese peso histórico a nuestros pueblos originarios, desde la mirada de la americanidad, porque invita a ver una América desde sus raíces, africana e indígena, o desde nuestros pueblos originarios, y desde las experiencias que son también compartidas. Y reitero que se transforman. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de todo esto también es hablar de esa práctica de los cuidados, eh, de lo privado y lo político, entendiendo que cuidar una práctica también es importante interpelar esa práctica, preguntarse, entenderla, saber el qué, el cómo, el quién, el cuándo, y mirarlo así, porque como dice Fischer, todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, para poder vivir en él, es lo mejor posible. O sea, eso también es parte de esas prácticas de cuidado. Entonces, este cuidado incluye los cuerpos. Los cuerpos no solo se estudian desde la antropología, desde todo, desde todas las diversidades, los afectos, las familias, los territorios, las memorias, los ambientes, porque una política de cuidado hace visible estas responsabilidades históricamente feminizadas, racializadas y desigualmente, sobre todo distribuidas. En nuestro contexto hay territorios, en América del Sur se habla mucho de los territorios para renombrarlo y darle su importancia, que son desiguales y que no necesariamente siempre salen. Salen en momentos específicos, una catástrofe en tal pueblo, bueno, ahí se dio muy fuerte porque fue un espacio que se creó desde la desigualdad. Ahí está toda esa experiencia diaspórica desde los manieles y las montañas y los cumbés y los quilombos. Por ejemplo, en el contexto dominicano se habla del campesinado, o de otras terminologías que cuando se estudia en ese hilo de la memoria, vamos como cómo pasa de un contexto a otro con la misma característica de invisibilización y desigualdades. Entonces, en contexto afrocaribeño, afro-latinoamericano, el cuidado adopta formas comunitarias entre personas, entre mujeres, círculo de cuidado, que bordean el hogar, que bordean las redes de parentesco, las familias, las organizaciones, y que no se puede quedar las espiritualidades, que son también procesos de resistencia en lo que las personas también pueden articularse, crecer, desarrollarse, vivir esas experiencias, mantener esos saberes y sobre todo resignificarlo. Ese creer en algo, ese tener la oportunidad
de reunirse, de organizarse para celebrar algo. Eso es parte también de esos procesos de cuidado que estamos planteando en esta categoría de investigación. Continuamos. Entonces, la tesis central de esta ponencia también habla de esas prácticas que pueden leerse como esas políticas que sostienen la vida, las comunidades, pero que también se crean disputas y condiciones de existencia. Por eso se habla de memoria, de cuerpo, de comunidad, de territorio y de futuro, que es lo contemporáneo y lo que viene. Esa imaginación, esa protección, ese encarnamiento de saberes, ese recuerdo y esa transmisión que nos toca a nosotros, eso es lo que estamos haciendo ahora, intercambiando saberes a partir de investigaciones con metodología, con marcos teóricos, con experiencia en los territorios, sistematizándola y dándola a conocer desde los diferentes enfoques y líneas en las que trabajo. Siguiente. Y si hablamos de cimarronaje histórico, que también es otro componente que hay muchas personas que le tienen miedo cuando se hablan de todas estas temáticas, que hay que hablarla, hablamos de fuga, hablamos de creación social, hablamos de autonomía y también de territorio, porque no fue únicamente que nuestros pobladores africanos se escaparon y pelearon, ahí esto produjo otro proceso e incluso que no han terminado, pero han cambiado. Entonces, producir formas de vivir y de organizarse, de conocer y de reconocer. Fugas individuales, fuga colectiva, formación de nuevas comunidades, alianzas, negociaciones, claro que sí, y defensa del territorio. Los espacios en donde habitamos se defienden y también nos permiten a nosotros hacer una reproducción social de transmisiones que obliga a desplazar esa mirada, desde esa mirada esclavista o privacista, a tener agencia de producción de otros mundos en los espacios en los que estamos. Si hacemos, por ejemplo, una mirada a estos pueblos caribeños y latinoamericanos, incluso en este presente, al día de hoy, ¿cómo vemos en las noticias estos territorios en nuestros países y en nuestra región? ¿Cuáles son? Un terremoto, un tema con atmosférico, un ciclón, o sea, ¿quiénes son los primeros que sufren? ¿Dónde se pierde más la vida? En esos territorios donde no hay políticas públicas de nuestro gobierno que vayan a enfrentar todas estas problemáticas y hacer realmente estos cambios sociales. Se quedan en los grandes discursos, se quedan en los grandes programas y proyectos de gobierno, pero no entran para ir cambiando esas nuevas formas y darle a esas comunidades esos, esos espacios y esas menciones y esos cambios que realmente necesitan. Entonces, eso se da en todos esos contextos. Continuamos. Entonces aquí vamos entrando ya, por ejemplo, no se puede hablar de procesos de cimarronaje, de estas epistemologías y de cuidado sin hablar del papel de las mujeres. Es fundamental como sabedora, como mantenedora, como creadora, como guardianas. Me gusta utilizar mucho el término guardiana de la tradición, de los saberes, porque pensar ese cimarronaje sin ella es que como si tuviésemos una mesa, cuatro patas, y en vez de una le faltarían dos. Hablar del cuidado, hay que hablar de crianza, de curación, de espiritualidad, de transmisión, eh, de redes de alimentación y sobre todo de acompañamiento, de liderazgo, de mediación, de conocimiento, de organización. Eh,
lo interseccional no debe ser solo un discurso, o sea, tiene que ser también una práctica y que tiene que ir más allá del propio término de las mujeres porque se puede ir integrando, que si el género, que si la clase, las desigualdades, por ejemplo, de manera simultánea que tenemos, que lo vemos cuando hablamos de estos términos, lo vemos solo de un enfoque academicista o propiamente de una investigación metodológica, pero eso está ahí presente en todo, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Entonces, ese cuidado carga todo el tiempo espacio de solidaridad y de acción colectiva. Nuestras mujeres y nuestras familias en nuestro territorio no necesitan que nadie vaya a decirle cómo se va a organizar. Saben organizarse, saben articularse, saben cuando tienen que salir a protestar, a incidir para que se tome en cuenta. Y entonces todo eso viene desde allá. Por eso es que le hablo de cómo era y cómo sigue siendo lo contemporáneo. Entonces, este referente que Colin, ejemplos como que Angela Davis, ahora que se habla de que en México va a tener su presentación de Bell Hooks, ya hablábamos de Leila González con su americanidad, Ochi Curiel y Yudelki, que también son parte de todos estos procesos, mujeres que han estado desde los espacios de activismo feminista, y que han aportado y siguen aportando, en el caso de ellas dos, propiamente dominicanas, y ya más haciendo su práctica en otro contexto de nuestro territorio, pero partiendo siempre desde estos saberes de los territorios de donde vienen, teniendo como referente esas prácticas cotidianas, esas memorias que se articulan, que se investigan de los pueblos y luego entonces se dan a conocer. O sea, siempre hay que hablar de referente, de estos marcos de investigación, de estas personas que se especializan y se especializan y se dedican a investigar a partir de categorías, de lineamiento y de investigar estas prácticas, de sistematizarla, de darla a conocer para nosotros tener referente cuando también trabajamos estos temas y eso también hay que hacerlo y tenemos, no tenemos que ir a buscarlo lejos, tenemos referente en todo nuestro territorio de personas que se dedican en todo su tiempo a esto, desde los diferentes espacios, el arte, las espiritualidades, la academia, el activismo, con el mismo fin. Siguiente. Entonces, ese Caribe plural, hace un tiempo que leí este concepto y me encanta también compartirlo del el Caribe plural, con sus ventanas, eh, con sus manifestaciones, con sus expresiones. Si hablamos de Dominicana, las cofradías, la salve como expresión de la cultura afrodominicana, tan vilipendiada, tan, tan reprimida, pero presente ahí. La religiosidad, los patrimonios, la práctica, por ejemplo, del vudú haitiano y la variante de ese vudú, cómo se ha expandido, los procesos, cómo también estas religiosidades y estas religiones de matriz africana también han incidido en la construcción de naciones. Haití es el mismo caso y otros territorios. En Cuba también las cofradías, las prácticas comunitarias, las transmisiones de saberes. Eh, si hablamos de Puerto Rico, vemos también cuando hablamos de ese Caribe plural o insular, expresiones, por ejemplo, como la bomba, las comunidades afrodescendientes que resisten, que persisten, la lucha por la visibilización, hasta en el contexto gastronómico, se ha querido invisibilizar esos aportes negros, aunque están presentes.
El maro, por ejemplo, en Jamaica, la música, la oralidad, la resistencia de las personas de los territorios, porque la diáspora y la afrodescendencia no es solo hacerse una trenza en el pelo, tener una vestimenta específica, es una práctica de vida, de pensamiento. Esa Colombia y esa Venezuela caribeña también tan diversas que se conectan entre Palenque, entre comunidades costeras, entre territorios, y que se articula con ese Caribe, también es parte de ese laboratorio de investigación afrodescendiente que tenemos. Siguiente. Bueno, entonces en ese contexto dominicano, hablar de cuidado, de religiosidad y de memoria viva es tener una lectura de expresiones inmensa, de práctica, de música, de articulación, de pertenencia, verlo desde esa perspectiva de la pertenencia. Si no nos sentimos que pertenecemos, entonces no tiene sentido. Y lo contemporáneo, que es a lo que se aspira, eh, y yo de esto hablo mucho también porque son incluso términos que la gente no termina de entender, no llegar a la folclorización de estas expresiones, porque eh, no entran entonces en esos procesos de patrimonialización, y entonces se da el tema que con los mismos portadores de tradición, conocimiento de derechos, desarticulación, eh, se festivilizan los patrimonios, y entonces ahí entra todo ese tema comercial y se sale de la esencia y del esquema en el que deben estar estas expresiones nuestras tan ricas, tan importantes, tan únicas. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque lo patrimonial no solo hay que verlo desde la perspectiva, y decía ahorita, de lo que establecen las grandes organizaciones, sino desde lo que entienden quién lo crea, el patrimonio. El investigador va a esos espacios a ver las formas de creación, de transferencia y de práctica, y a partir de esos espacios, a partir de técnicas como la etnografía, la observación participante, la entrevista, etcétera, entonces sistematiza e integra metodología y da a conocer estas experiencias que se aprende en los territorios, ni en la academia, ni en los libros, es allá viviendo esos procesos sin alterarlos y respetando las prácticas. Yo como investigador soy con eso muy insistente, porque a veces nos desvirtuamos, no somos lo que sabemos, yendo al territorio, conviviendo, respetando, y luego entonces le metemos la metodología, la técnica, sistematizamos y lo damos a conocer, y a veces cuando publicamos nos olvidamos de dónde traemos estos saberes, y ni siquiera le damos a conocer a ellos a qué conclusiones llegaron. Eso es una práctica frecuente, sobre todo en el mundo antropológico, en la investigación, y hay que volver al origen, a esos grandes teóricos de la antropología, que el respeto era fundamental a los territorios, a las prácticas, a los saberes, eh, sin juicio ni prejuicio, porque eso también es fundamental en estos procesos, eh, tener esa mirada holística de ir a ver lo que te presenten, esto es bueno, esto es malo, esto es de arriba, esto es de abajo, simplemente entender que eso es, y lo estudio, le doy el enfoque, y entonces concluyo tal cosa o cosa. Ahí entra lo contemporáneo, nueva vez. Y por eso hablo de conocimiento y de sujeto de derechos, de experiencia y de práctica, poniendo eh, el guardián de la tradición por encima de todo.
Siguiente. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado mucho, claro que sí, pero no se trata solo de entender que ha cambiado, sino de reconocer que hemos tenido, cómo lo pensamos y cómo se han dado esa transformación. Ahí es que entra el investigador. Eh, Antes, bueno, teníamos resistencia bajo un régimen esclavista, con fuga, con comunidades, con defensa de territorio, con autonomía material y cultural, entre comillas. Y ahora que tenemos resistencia, igual, otras redes que persisten. Doctor Daniel, ¿se dejó de escuchar? Doctor Jonathan. No sé si los demás escuchan al doctor, pero yo no. No se escucha. Oh, ha de ver. Sí, creo que tiene problemas de conectividad. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Bueno, volvemos. Esto es en vivo y vamos bien. Entonces, ¿qué ha cambiado? Decíamos todo esto y aquí yo creo que estamos bien de acuerdo, cada quien situado en su contexto. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo era y cómo sigue? Esa visibilidad de nuestro territorio, esa defensa cultural. Esto que estamos haciendo ahora es eso, poniendo en valor esa producción de conocimiento desde la experiencia. Aquí entra la experiencia y el respeto a quienes crean esos patrimonios, que hay que llamarlo patrimonio. Y reitero, no porque lo declare la UNESCO, un gobierno, una alcaldía, un ministerio de cultura, no. Cuando le hablamos a los portadores y salvaguardianes de la tradición de que a ustedes nadie tiene que venir a decirle aquí que esto es patrimonio porque lo crearon, esto es patrimonio porque lo crearon ustedes, defiéndanlo y entonces empodérense de él y transmítanlo. No hay que esperar convenciones. Las convenciones son buenas y que los gobiernos apoyen, y claro, y lo tienen que hacer, porque están llamados para eso, porque lo hacen con los recursos que también los portadores, igual que cualquier otro, tiene que hacer al Estado. Entonces, eso es así. Siguiente. Y entonces, ese cimarronaje contemporáneo también tiene una categoría de pensamiento que no solo hay que verlo como una metáfora vacía, porque a veces en la misma academia hablamos mucha terminología, muchos marcos teóricos, muchas líneas, y no como que decimos aquí, los dominicanos decimos al pan, pan y al vino, vino. Esto es así. Entonces, vamos, estamos en lo académico, pero esto si no es así, se embroma. Entonces, yo creo mucho en este tipo de práctica educativa y de enseñanza y me da resultado de cercanía, porque la época de la academia, eh, ese tipo de academia ya no se puede. ¿Me entiende? La cátedra, recuerdan la cátedra. El catedrático allá abajo y este escenario grande que no se toca, lo que yo digo es palabra de Dios y nadie me refuta, terminé y me fui. No, y el intercambio de saberes, cómo hemos cambiado desde allá hasta la IA ahora. Entonces hay que integrar todo eso. Y entonces no exige una figura literal.
porque la práctica y el saber se produce en el barrio, en la escuela, en el cuerpo, en la cultura, en la universidad, en la familia. Son espacios todos educativos y de creación, que supone capacidad y que se transforman y que se expresa también. O sea, como ya le decía, lengua, memoria y territorio y la reproducción de vida. Entonces, su fuerza analítica está en conectar historia y presente sin romantizar la resistencia. Ojo, los procesos de resistencia no se pueden romantizar porque inmediatamente se desencaja el término. Resistencia significa eso, dependiendo del contexto. Estamos aquí, tienen que vernos, esto es lo que somos, resuelvan. Entendemos que esto es así y entonces vivimos esta experiencia, entendemos esto, nos asumimos, etcétera. Si romantizamos desde la parte poética y literaria, entonces eso es otra cosa. Eso no es resistencia. Seguimos. Bueno, y se crean epistemologías desde el mundo de la investigación científica, que yo le doy, la creo como una mesa de cuatro patas. Primera pata, la memoria, con todo lo que implica, el cuerpo, segunda pata, el territorio, sin territorio, de dónde venimos. Venimos de un territorio, vamos a otro territorio. Cuarta pata, la comunidad. La comunidad que se crea lo común entre todos, el compartir, el conocimiento, la práctica, la resistencia y las experiencias que se transmiten. Entonces, esa parte epistemológica sale de ahí. ¿Quién produce conocimiento? ¿Qué se reconoce como saber? Soltando el enfoque académico. ¿Desde qué cuerpo y desde qué territorio se dan estos procesos? Entonces, vengo yo como un académico a establecer quién produce conocimiento. El conocimiento lo puede producir el que menos uno crea, lo produce. No hay que ir a ningún espacio a formarse para producirlo. De hecho, reitero que nosotros vamos a buscar ese conocimiento a espacios donde generalmente a veces la persona no sabe ni leer ni escribir, pero entonces tiene ese otro conocimiento que nosotros tenemos que poner en valor, que es el otro conocimiento, que se articula con otras metodologías. Siguiente. Bueno, y Scow habla del discurso oculto a la práctica visible. Y aquí entra todo el tema de la dominación, de los escenarios públicos, de los lenguajes, del objeto, de la práctica, cómo se articula esto con el poder o los poderes, mirándolo de la perspectiva de la resistencia, que puede ser cotidiana, silenciada, colectiva. Yo puedo hacer un proceso de resistencia como investigador o académico desde artículos que escriba sobre un tema, pero hay otras comunidades que hacen procesos de resistencia desde un colectivo artístico, creando un poema, creando una canción, escribiendo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ahora ahí está. Entonces, por eso es que se plantea que integrar esos escenarios públicos, los lenguajes, los gestos, la práctica, los saberes, el humor, el ritual, la lengua, la memoria, la crítica. Y entonces toda esta propuesta es lo que establezco, que el cuidado también puede ser un arte de resistencia. Cuando protege condiciones de existencia y de amenaza, porque cuando no se visibiliza o no se reconoce las prácticas de nuestro territorio, cual fuera, entonces hay amenaza y hay que hacer procesos de resistencia.
Seguimos. Vamos finalizando, entonces aquí está la visibilidad y el riesgo, que en estos procesos hay que hablar de eso. Y las agencias. Eh, Entender este cimarronaje que enfrenta tensiones distintas a lo que fuimos estudiando y llegamos aquí. Y entonces ahí entra el tema del derecho, la producción, la apropiación, los controles, los mecanismos que utilizan los status quo de los estados para controlar, para manejar. Ahí entra toda la mirada sociológica de estos procesos, eh, con reproducciones, con forma, con decisiones que propiamente inciden en los espacios y que entonces esta resistencia ahí también se articula más. ¿Por qué? Porque ya ese cimarronaje del siglo XVI que se ha transformado, ahora encontramos otras formas de tener una práctica de resistencia. Si vamos a un barrio, escuchamos un grupo de jóvenes cantando música urbana, hay resistencia. Y entonces eso no conviene a Estado porque dice que se juntan ahí y entonces eso también es una práctica política porque es lo cotidiano. Y como decíamos al final, todo es político y hay que entenderlo desde ese enfoque. Siguiente. Entonces, ¿qué le dice todo esto a la educación intercultural? Ya finalizando y conectando este gran tema de esa semana de estudios interculturales de la universidad. Bueno, que una educación intercultural no puede limitarse a incluir contenido. Tiene que transformar, enseñar, entender, contar, criticar, aprender, reconocer, incorporar, trabajar con la historia, la música, la oralidad, la alimentación. ¿Cuánta información nos da la alimentación, nuestros platos que comemos, las técnicas de preparación de ellos, los utensilios que usamos? Simplemente un ejemplo, ¿eh? Si hablamos de la música, ¿qué tanta información nos da la música? ¿Quién crea la música? ¿Cuándo? ¿Qué dice la música? ¿Eh? Formas de escuchar y dialogar, más que de clasificar cultura, entenderla. Convertir ese principio en un elemento pedagógico, lo que estamos haciendo ahora. Y aprender a aprender también eso es sostener. Pero sobre todo hay que hablar de una interculturalidad crítica, un currículo abierto, un currículo con apertura que se transforme, ¿eh? Que integre los elementos de los pueblos, ¿eh? Que lo construyan los pueblos, porque lo van a construir de su práctica, de lo que viven. Generalmente los currículos, sobre todo en los sistemas educativos públicos, primario y secundario, nuestros gobiernos traen expertos de otros contextos a construir un currículo escolar, cuando esos expertos pueden ser los expertos que sean, pero no conocen esa práctica de ahí. Y entonces quienes van a poner en práctica lo que otro crea es los profesionales y los profesionales de las comunidades con lo que otro te digo. O sea, todo eso también son espacios donde tenemos que abordar la resistencia y esos saberes que se van construyendo y van creando personas que tienen las capacidades para estar en esos espacios de debate. Y vamos finalizando. Siguiente. Entonces, hay unas técnicas que se utilizan para todo esto. ¿Mm? Para la práctica, para estas investigaciones eh, metodológicas, reflexivas, como la etnografía, y con todo lo que conlleva, como la historia oral, historia de vida, como la comparación situada, la reflexibilidad, la observación,
los trabajos con instrumentos, ahí entra la metodología y la técnica que usamos para el trabajo en el contexto, para extraer qué queremos, sin colonizar, porque hay incluso técnicas que hay que descolonizarla para que la persona con la que estamos trabajando puedan entender que le preguntamos y por qué y qué vamos a hacer con eso. Eso es fundamental. Siguiente. Entonces, ya como una matriz eh, que recoge lo que vamos haciendo, ahí hay 4 preguntas fundamentales, mirando ese cuidado, como lo hemos visto. ¿Qué se cuida? ¿Qué cuidamos? ¿Cuidamos la vida? ¿Cuidamos la memoria, los territorios? ¿Quién cuida a las personas, la familia, las mujeres, las redes, las instituciones, las comunidades? ¿Y de qué se resiste? Se resiste de grandes temas históricos que siguen vigentes, como el racismo, como del despojo, como la invisibilidad, como la exclusión, como la desigualdad, la colonialidad. Entonces, ¿qué futuro produce? Son como así ya las conclusiones generales. Bueno, la continuidad cultural, la autonomía, la dignidad. La dignidad es fundamental. Gente que dice, yo puedo perderlo todo menos mi dignidad. O sea, lo más importante que yo tengo es mi nombre. ¿Mm? Y la capacidad de imaginar, hasta eso se le roba a la persona y se le impide. Hasta la capacidad de imaginar, que se puede ver como algo muy grande, pero es así. ¿De acuerdo? Siguiente. Hay que ver las mujeres como un archivo. Y cuando hablo de archivo es de toda esa experiencia que tienen en todos los sentidos. Como una red, como un futuro, eh, como un espacio de transmisión intergeneracional, eh, fundamentada en las economías cotidianas, en los cuidados comunitarios, en la construcción de redes, en la defensa de las prácticas, en los liderazgos y en la forma de cómo reconocemos esas organizaciones. Y reitero nueva vez que no podemos, ahorita le decía, no romanticemos la resistencia, pero tampoco se puede romantizar el cuidado. Cuidado es cuidado por activa y por pasiva, al revés y al derecho, tiene que ser cuidado con sus implicaciones. El reconocimiento que implica todo esto y estas contribuciones de trabajo. O sea, ese cuidado tiene que verse así. Si lo romantizamos y le damos esa dimensión poética, también se descontextualiza. Siguiente. Entonces, ¿qué desafío? Ahí están. Esta resistencia tiene grandes desafíos. Crisis territorial y climática, señores, lo que estamos mirando ahora en todo nuestro contexto. Mercantilización, perspectiva cultural. Colonialidad del saber, no solo como terminología que se lee muy lindo, hay que entenderlo, que son esas desigualdades en quienes investigan, en quienes publican, en quienes reconocen, en quienes crean. La mercantilización. ¿Mm? Cuando se habla de patrimonio hay que hablar de derechos, de pueblos originarios, de práctica, de saberes, y también ese racismo que tenemos. Que hay nadie es racista, aquí no somos, bueno, pero salen elementos y salen cosas y salen noticias y salen, y entonces ahí sale el tema. Siguiente. Entonces, en síntesis, no estudiar únicamente cómo se sobrevive a esa dominación. Hay que producir mundos para vivir de otro. O sea, capacidad, cultura, resistencia, cimarronaje, transformaciones. O sea, es como la gran invitación, cerrando ya este conversatorio o intercambio de saberes, porque ojalá que hayan preguntas que podamos
aunque el tiempo ya casi se nos va, ver todo esto como una invitación a desplazar esa mirada y a centrarla en lo que tenemos que estar. Siguiente. Entonces, entender, y aquí hay algo que comparto, y es como es mía, muy propia mía, esta, esto que voy a leer, y saber que hay resistencias que no se anuncian como revolución. La resistencia, miren, se cocinan, se canta, se recuerda, se organiza, se cuida, se teje, se entreteje, se articula, se comparte, se vive, se hereda y todo lo que ustedes quieran aportar para hablar de espacios de resistencia. Se estudia, se respeta esas memorias. Entonces, ¿qué práctica de libertad estamos creando hoy para cuidar la vida y producir futuro desde estas miradas afrodiaspóricas que integra toda esta parte que nosotros hemos ido analizando de los cuidados y desde nuestras experiencias cotidianas? Yo puedo hablar de mi experiencia. Dalia puede hablar de su experiencia, los estudiantes o los que están aquí pueden hablar de su experiencia y en algún momento nos vamos a articular, como nos vamos a desarticular también. Eso es también, es parte como de la reflexión final que invito a que pudiera quedar de este conversatorio. No, creo que ya termina, vamos a ver, me parece que sí hay. Bueno, entonces son como preguntas que quedan. En la práctica de cuidado de las comunidades también, cómo resisten, qué saberes nosotros podemos entender, que podemos integrar a los ámbitos educativos, cómo podemos construir la interculturalidad que represente la diversidad, eh, desde la autoridad, la parte epistemológica también. Próxima. Y entonces aquí está toda esta fundamentación de la que hemos hablado, la fundamentación teórica, eh, partiendo de cada uno de estos teóricos e investigadores especializados que vamos integrando esas miradas como marco de referencia a estas reflexiones. Porque esto es ciencia, esto es investigación, esto es análisis, donde hay diferentes procesos que se articulan y vamos sacando estas conclusiones. Siguiente. Y bueno, aquí algunas de las referencias que he ido usando, ya mencionadas, que es fundamental siempre que formen parte de esas miradas que vamos teniendo, sobre todo de esta mirada de los aspectos académicos. No estamos creando eh, como dicen, la botellita de sangre, pero sí hay referentes que trabajamos, que analizamos y que vamos también creando nuestras propias conclusiones a partir de nuestras experiencias y nuestra práctica, pero siempre situándonos en y cómo. Siguiente. Ya que ahí cierro con una frase de entender que el conocimiento también tiene que ser una práctica de cuidado para todos y para todos. Entonces yo estoy feliz de compartir con ustedes, de tener la oportunidad nueva vez de estar juntos, de que estos espacios se sigan entretejiendo y felicito a la universidad, felicito a los docentes, a los coordinadores, Dalia, Peña, a todos los estudiantes por estar ahí y por abrir estos espacios de intercambio que nos conectan y nos reconectan
para seguir este proceso de resistencia, que a algunos nos toca desde la academia, a otros le toca de otros espacios, pero seguimos hilando y tejiendo para seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, buenas noches. Ahora estoy presto a cualquier aporte, pregunta, comentario, duda, a las órdenes. Doctor, muchísimas gracias. Qué mejor que conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes que acaba de pasar 25 de julio y ahora viene el 31 de agosto, el Día Internacional de los Afrodescendientes y bueno, y viene el Sí, 5 de septiembre también, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Entonces, muy agradecidos con esto que nos está compartiendo y proponiendo también, ¿no? Yo creo que nos claro. descoloca. Eh, yo veo aquí algunos autores que usted comparte. Yo tengo algunas preguntas, algunas reflexiones, yo creo que las haré al final. Vamos a darle la voz a quienes nos acompañan el día de hoy. Adelante, Ángeles. Les invitamos a que compartan sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. Aquí en el chat también de donde nos acompañan. Adelante, Ángeles. Te vi que levantaste la mano. Adelante. Pues muchas gracias, muy interesante, muchas gracias. Yo tengo una duda o una pregunta, no sé si usted tenga como el conocimiento sobre el modelo educativo, el programa educativo que se maneja acá en México, que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Es, es un poco que va, ¿no? Como en relación a qué heredamos del cimarronaje, qué heredamos de las prácticas ancestrales, de nuestras culturas, de esa resistencia a la dominación. Sin embargo, veo que en todo este proceso de, mm, de asimilación o de resistencia o de apropiación de este modelo, van quedando como ciertos, como vacíos, ¿no? Para mí, es, considero que la principal pregunta es hacia la práctica docente. em, ¿qué cuestión le preguntaría al docente para que decolonice su práctica? Bueno, es una pregunta retadora y que le ha hecho una introducción también bien explicable. Bueno, yo pienso que más que conocer ese modelo educativo de México, eh, es decirte que lo que se vive en México desde esa parte también se vive en los demás espacios, que pudieran aparecer otros que no, sí. Pero sí, hay grandes vacíos porque es que se ha ido sacando, invisibilizando lo poquito que se ha integrado que aborda estas miradas, sobre todo negras. Y todo esto ha sido también un componente político de la región, historiográfico, donde no es que se da porque sí, es que eso está articulado, bien pensado y demás. Entonces, por eso es que tenemos todas estas cuestiones de que lo negro y el negro, esto está por allá, eso no somos, somos esto, no somos aquello. Y la escuela tiene también grandes responsabilidades en esos vacíos, y los gobiernos y quienes crean esa política y dirigen. Entonces, el maestro en su práctica, en su aula, va a enseñar lo que le proporcionan. Fue formado bajo un esquema como es. Entonces, yo pienso que ustedes, ojalá aquí haya también estudiantes del área de educación, van a ser otras generaciones, y existen también ya, de que van teniendo otras miradas para cuando le toque estar en la práctica, entonces saber cómo van a abordar estas temáticas. Y hay que decolonizar la educación, claro que sí, como hay que decolonizar todo lo que hay que decolonizar.
fundamentalmente la educación. Aunque cuando se habla de decolonizar, como le dije ahorita, la gente se arma un corre-corre y entiende que se está acabando el mundo. Pero es que cuando se habla de decolonizar, es que hay que decolonizar, porque es que ese tiene que ser el gran cambio hacia los nuevos modelos que tenemos que hacer. Vamos a seguir igual, entonces tenemos los resultados que tenemos. Se necesitan esos cambios. Me parece muy bien esa pregunta y yo pienso que debe ser así. ¿Por qué? Porque eso implica ver entonces qué futuro vamos a tener nosotros, qué nos espera si seguimos. O sea, y es un gran reto. Estamos mirando gobiernos con unas miradas diferentes, eh, políticas públicas que cuando llegan van por lo educativo, porque desde la escuela que se cambian los pueblos. Entonces, eso es fundamental. Muchas gracias. No sé, Muy Ángeles, adelante. Gracias, sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, considero que pues es plantear, ayudar a los docentes como a orientarlos hacia una reflexión en el que pues Exacto. lo de colonial no es como algo del pasado, ¿no? Que No, ya, no, sino es algo del presente, no se quedó allá. Es algo del presente que claro. todavía está visible y con muchas, consecuencias, Muy bien, hasta el Ángeles. presente. Y sobre todo, nosotros tenemos que comenzar a que la gente entienda lo que implica el término de colonial, porque es que tenemos una concepción que cuando se habla de colonizar es que se está acabando el mundo. Yo lo digo así. Y, mira, tiene que decolonizar tal cosa, porque el mundo cambió, porque no es solo eso, hay más. Hay que integrar otros elementos, hay que abrirse a esto, hay que entender que esto siempre fue así, pero no es que es. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera compartir sus reflexiones sobre lo que el doctor nos plantea? Aquí dejaba 3 preguntas al final. ¿Qué prácticas de cuidado en nuestras comunidades también pueden leerse como formas de resistencia? ¿Qué saberes siguen siendo invisibles en nuestras instituciones educativas? Aquí plantea educativas, pero bueno, también encontramos prácticas invisibles en otro tipo de instituciones que no son educativas, ¿no? Eh, Claro, entonces, aquí yo creo que también, adelante, Daniel Agustín. Y la tercera pregunta, ¿cómo construir una interculturalidad que no solo represente la diversidad, sino que redistribuya autoridad epistemológica? Adelante, Agustín. Bienvenido. Muy buenas tardes. Primero, felicitarle al doctor Jonathan por su exposición. En lo personal me pareció muy interesante, ¿sí? Y siguiendo con los comentarios acerca de la decolonización, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Hay una pregunta que se hizo o mencionó el doctor en el desarrollo de la conferencia. ¿Quién produce el conocimiento? Cuando entendamos de que todos como seres humanos podemos producir conocimiento, ya lo decían en esta conferencia, podemos apoyarnos para decolonizar, ¿sí?, los conocimientos de los abuelos, ¿sí?, de los padres, de los niños, exacto, de todas las personas que están allá en nuestras comunidades, ¿sí? Todos los maestros, ¿no?, donde se trabaje la horizontalidad, ¿sí? Donde exacto, nadie sabe más, nadie sabe menos, sino que retomando, decía al último, retomar las experiencias y que cada uno conoce, ¿sí? Allí es pudiéramos, digamos, para decolonizar, ¿sí? Porque efectivamente algunos autores pues, nos mencionan
que estamos colonizados intelectualmente porque todo creemos los conocimientos occidentales, europeos, y no permitimos que nuestras comunidades aporten y nuestras comunidades conocen mucho, ¿no? De ahí podemos aprender sin dejar de lado, desde luego, los conocimientos que nos marca en la currícula. Se puede vincular. Esa es mi Muy bien, opinión. excelente. No, totalmente, maestro. Usted lo ha dicho y ha retomado lo que planteábamos. Y de hecho, por ejemplo, si estudiamos lo que plantea Dewey, Pablo Freire, me gusta utilizar las miradas de Pablo Freire en mis trabajos, el conocimiento experiencial es fundamental en cualquier eh, espacio donde estamos, para, sobre todo lo educativo. Vamos a trabajar una temática en un curso, de dónde partimos, de la experiencia que se trae. Entonces, eso es fundamental. La pregunta que se hizo, me parece que eran tres, cómo desde la escuela también se pudieran integrar prácticas culturales o si la o otras que son invisibles, es que hay que hacer transformaciones curriculares en todos los sentidos. Pero reitero, y lo que decía ahorita, nuestros territorios están acostumbrados que cuando se hacen transformaciones a nuestro currículo y a los sistemas educativos, se traen expertos de otros contextos. Si estamos en Latinoamérica, se traen de Europa para que vengan a decirle a los maestros del Caribe cómo es que va a ser su currículo con la experiencia que ellos tienen de por allá, crean, hacen los currículos, le pagan todo el dinero del mundo y los maestros del entorno es que ponen en práctica esos currículos que hicieron otros. Entonces, ¿qué conocimiento tienen desde el punto de vista de la experiencia propia del territorio? Sacando lo metodológico, las potencialidades de expertos y demás. Esa es una. Y la otra, el tema de lo epistemológico y lo intercultural tienen que ir de la mano siempre, porque la construcción de saberes, y volviendo a la escuela, y qué bueno que nos metimos a la escuela y al conocimiento, tiene que estar basado principalmente pensando en a quiénes formamos, cómo tenemos que formarlo y cómo está el que está formando, la formación en sentido general. Entonces, hablar de práctica de cuidado de la escuela, un tema interesante, pero hablar también de cómo se construye en esa práctica es más interesante. Eh, la familia es una escuela, los espacios culturales son una escuela, las organizaciones son una escuela, en todos los espacios que se aprende son escuelas. Y entonces se dan esas prácticas. No sé si ahí pudiera como responder un poco esas preguntas, que de hecho felicito porque son preguntas que están muy buenas, articuladas y están los niveles que se hacen evidentes de los estudiantes y de quienes están participando y eso también es bueno porque esos son avances. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Daniel, ¿tienes algún comentario de lo que dice el doctor o alguna otra pregunta? Ya lo que comentó todo se vincula, o sea, al hacer ese trabajo o retomar desde el sitio donde está el alumno, ¿sí? El maestro, ¿sí? Un aprendizaje situado, ¿sí? Para mí, o en el caso, bueno, yo trabajo en CONAFE, estamos trabajando con el tema de interés que, digamos, que el niño le interese en ese momento, ¿sí? Si su papá, digamos, siembra el maíz o es carpintero o su Exacto. mamá elabora servilletas o su mamá es partera y el niño, el alumno, quiere conocer acerca de ese conocimiento más a profundidad, pues se organizan y se trabajan sobre esos contenidos, le llamamos temas de interés.
Ese sería mi comentario. Muy bien, ¿no? Claro, estamos hablando el mismo lenguaje. Muchas gracias. Adelante, Mayra. Bienvenida. ¿De dónde nos acompañas? Hola a todos, yo soy de Toluca y estoy adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, qué interesante porque, bueno, pareciera que en la ciudad ya no hay mucho que platicar, pero no, hay muchísimo porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en un proyecto de lengua otomí. Y entonces, ahorita ha sido con el maestro Jonathan, pues muy revelador esto, ¿no? De cambiar nuestra perspectiva de epistémica, ¿no? Y de reconocer, ¿no? Como ciencia esa parte de los pueblos originarios y dejar de llamar mitos o leyendas, ¿no? Esos saberes indígenas, ¿no? Porque son esos sistemas valiosos de conocimiento, de filosofía, de ciencia, porque pues detrás de todo de esa práctica, a lo mejor de amarrar a las mujeres otomíes después del parto con el rebozo para cerrar la cadera, pues hay un conocimiento científico, hay saberes que se comparten y que se están perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, ahora que que tengo la oportunidad de estar en una comunidad otomí, impartiendo un curso de la lengua, pues bueno, yo ya me dejé la gramática, toda la parte teórica, y ahorita estamos sobre todo aprendiendo desde el territorio, escuchando a la comunidad, Exactamente. escuchando porque pues la tierra como ellos la ven, pues se vincula en el contexto geográfico, zona montañosa, fría, la flora, la fauna, los ciclos agrícolas, los comunitarios, las fiestas religiosas, todos estos saberes que se van conjuntando, ¿no? Entonces, a veces uno puede ser eh, formado de una forma, pero yo de académica, pero creo que estos espacios que ustedes, bueno, sobre todo ahorita este espacio que me ha generado mucho, así un panorama muy amplio, porque decía, hijo, le estoy dejando como que la parte de la lingüística y esta parte teórica de lado, pero no, porque pues es esta tradición literaria, ¿no? Que también de la lengua se está trabajando, pues las estructuras gramaticales y todo este rollo, pues también bajo la propia cosmovisión, ¿no? Porque a lo mejor hay palabras que no se traducen, que tienen Claro. otro contexto, entonces hay que darles como que es ese valor. Entonces ahorita yo estoy muy agradecida con el profesor porque me abrió esa forma de transformar, ¿no? Las metodologías del aprendizaje, fomentar la oralidad, aprender con la comunidad y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces parece que yo voy a aprender y no a dar la clase, entonces es padrísimo porque pues se desmantela la jerarquía lingüística, ¿no? Ya ese purismo lingüístico se quita, entonces hay un montón de cosas, ¿no? Evitamos folclorizar el que se pongan chiqueadores en las sienes, ¿no? Y decir, ay, eso es folclor, ¿no? O sea, o ponerse un hilito rojo en la frente a los niños porque les da hipo. Entonces, Ajá. no, no, no. Entonces, todo este privilegio del español o de otras lenguas, pues no verlo, ¿no? Sino que ver que estas lenguas indígenas no se trata nada más de otra lengua, sino es en horizontalidad, ¿no? Con otros idiomas que estamos aprendiendo, porque pues nosotros a lo mejor, no, pues aprendo inglés, qué padre, ¿no? Pero esas lenguas también darles esa horizontalidad y esa parte padre, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por la plática, ¿no? Porque también entra nuestra ética y la propiedad intelectual, ¿no? Evitar el extractivismo epistémico y darle lugar a estas culturas, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por este aprendizaje que hemos compartido. Extraordinario, gracias a ti y qué bueno que estás en la práctica y que te ha como revivido un poco todo eso y así debe ser. Cuando pensamos los saberes, la práctica desde los territorios, como tú decías, aprender inglés, claro que sí, muy bien, pero también y otras lenguas que tenemos. O sea, ¿por qué el tema de la partería está teniendo un auge tan fuerte? Porque se están empoderando las parteras, porque las organizaciones internacionales están reconociendo la práctica. ¿Qué ha ocurrido históricamente con todo esto desde que estudiamos estos temas? ¿Cuántas mujeres fueron quemadas, por ejemplo, como un título que hay por ahí, por ejercer esa práctica? Entonces, bueno, se relegó. Bueno, pues ha habido un proceso de resistencia que siempre ha estado y se sigue reconociendo, investigando, garantizando derechos, respondiendo,
organizándose. Ahí está todo el tema del cuidado y de la resistencia. Entonces, volver al origen, entendiendo que estamos en un contexto contemporáneo. Pero eso no quiere decir que, como decía, que si me pongo una cintica aquí ya soy un indígena o me pongo una rayita o no, no. Eso tiene que ser desde el pertenecer, no desde la folclorización, porque eso se convierte en otra cosa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mayra, por compartir esta experiencia también, Daniel. ¿Alguna pregunta para el doctor Jonathan? ¿Alguna otra reflexión? Pues mientras se animan, doctor, yo me quedé con esta pregunta 3. ¿Cómo construir una interculturalidad que no solo represente la diversidad, sino que redistribuya autoridad epistemológica? Esto me parece súper complejo en la práctica docente, en la currícula, en la política, porque desde la política ya habían instaurado, ¿no? Esta violencia epistémica estructural, yo diría, en donde pues ya vienen señalados los contenidos que se deben de abordar y generalmente vienen con una visión y perspectiva totalmente occidental. Pero yo quisiera compartir con usted algunas de las prácticas que se tienen en universidades interculturales en México, que bueno, hay críticas al respecto sobre estas instituciones porque mucha gente dice que son guetos, pero yo más allá de eso, yo estuve 8 años en una y veía prácticas súper interesantes como que los sabios comunitarios estén al interior de la universidad contratados Claro. por su conocimiento. A mí me parece que eso responde un poco a esta pregunta, ¿no? De cómo redistribuir la autoridad epistemológica. Y me parece que estas prácticas de reconocer a los sabios en las instituciones y que no necesariamente necesitan un título académico, contribuye a la redistribución de la autoridad epistemológica. Y me parece que estas prácticas deben de ser trasladadas a las universidades convencionales. No sé qué otros ejemplos nos pudiera dar como para ir avanzando en este camino del reconocimiento de los conocimientos y saberes de las comunidades, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades indígenas, que siguen siendo invisibles en la política educativa, en el currículo, en el aula, en la escuela. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar y otros caminos para ir avanzando en este tema? Bueno, igual vamos conectados por la misma línea. En el 2023 yo visité en un viaje académico el Ecuador, la parte del Amazonas del Ecuador, y ahí veo que existe una universidad creada para comunidades indígenas, donde se enseña en sus lenguas, donde quienes enseñan son esas personas de ahí y donde también se invita a que participen otras comunidades para que conozcan esa práctica. Yo como docente, como académico, abordo cualquier temática que tiene que ver con poblaciones originarias, con saberes, y yo invito sabedores, pensadores, portadores de tradición, para que ellos sean que den la clase al estudiante. Y entonces a partir de ahí se crean preguntas y luego los estudiantes dicen, pero ¿cuánto sabe? Pero no, no estudió. Bueno, es que ese otro saber. Y de ese saber es que partimos también otros con metodología. Sin embargo, yo pienso que, como usted decía, es integrando esos saberes a las aulas y creando políticas públicas donde se reconozcan estas personas para también formar parte. Ahí entra la etnoeducación. Lo etnoeducativo tiene que ver con eso. Y hay países como Colombia que incluso ya han creado la licenciatura en etnoeducación, le llaman los etnoeducadores, con una perspectiva academicista, menos propiamente del contexto educativo general, porque se integran esas prácticas y esos saberes ancestrales y entonces incluso se contratan para que también puedan tener
forma de vivir y puedan ser etnoeducadores, formadores populares en los territorios, en los centros culturales, en las organizaciones, en los espacios, incluso se dividen por comunidades. Estas personas tienen, y nosotros tenemos que entenderlo claro, y por eso es que estamos haciendo el planteamiento de descolonizar la educación, entender que eso también es educación y que esas prácticas son científicas, que cuando una partera hace un parto y utiliza sus saberes, sus técnicas, su instrumento, eso son prácticas científicas. Aquí se habla de la civilización llegó con los españoles, pero porque el término civilización significa traer otras miradas, otras construcciones. Aquí había todo eso. Nuestros pueblos originarios tenían práctica, tenían creencias. Vamos a estudiar todo lo que hay en México, por ejemplo, las grandes construcciones, las informaciones, los códigos, las lenguas, la música, los instrumentos. Para eso hay que tener metodologías para crear prácticas, saberes, referencias, técnicas, y entonces siempre han estado, pero ya, entonces, a partir de la llegada de esta población, le llamamos a eso otra cosa que no es nada que tenga que ver, y lo que sí es ciencia, civilización, educación es lo otro, pero siempre ha existido, es reconocer y es rayita conocer. No sé si me entiendo. Reconocer como doble, reentendiéndolo y integrándolo, integrándolo. Y nosotros lo tenemos ahí. O sea, ¿cuántos músicos tradicionales no conocemos en nuestro territorio que no han ido a ninguna escuela a estudiar nada de música? Y a veces se están muriendo de hambre por ahí porque no tiene un certificado que diga músico egresado de tal escuela, lo aprendió del abuelo, del papá que también tocaba. Entonces, esas son otras pedagogías. Y si estudiamos a Freire, que habla de de todos estos métodos también, desde el estudio, desde estas miradas propias de los territorios, cómo esa educación se da, con esa experiencia de educación de adulto, con otras formas andragógicas, vamos a encontrar de todo. ¿Cuántas cocineras no tenemos que no son chefs, que no fueron formadas en grandes escuelas de cocina y te hacen el mejor plato? Ahí entran los saberes y ellas usan técnica y metodología para preparar los platos. Saben cómo hay que prepararlo, qué cantidad hay que echarle del producto para que quede a la perfección. Esos son saberes. Y así vamos, artistas plásticos, músicos, cocinera, expertos en temas de medicina, de todo el tema que tiene que ver con la parte de la medicina tradicional o la medicina en sí, porque no es la medicina tradicional, porque es medicina también y tienen resultados. Entonces, no, a partir de ya eso no vale y esto sí. Entonces, es volver a eso, entenderlo, reconocerlo, reencontrarlo, integrarlo y defenderlo. Muchísimas gracias y por eso me parece que estas categorías que nos aporta como reexistencia, ¿no? Reexistencia, Sí, más allá de resistir, me parece fabulosa. Yo no la había pensado así, ¿no? Además de producir otras maneras de existir, ¿no? Es producir otras maneras de existir. claro, claro. Y me parece que eso hace falta en quienes generan políticas públicas, porque pareciera que sigue existiendo una sola manera de existir y de producir conocimiento, y lo demás queda fuera y hay que seguir, ¿no? En esa lucha contracorriente contra
todas estas propuestas que vienen de arriba a abajo y que ya abajo es muy complicado pues revertirlas, ¿no? Exacto. Muy bien, Me exactamente, parece, eso es así. me parece fabuloso. Muchísimas gracias, doctor Jonathan. Vamos a ir cerrando con una constancia para usted. Voy a dar lectura de manera textual. La Universidad Pedagógica Nacional, permítanme. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Jonathan de Olio Ramos por impartir la ponencia Prácticas Afrodescendientes en el Caribe como política de cuidado, epistemologías de la resistencia y el cimarronaje contemporáneo, en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado en esta Casa de Estudios, 26 de agosto 2026. Atentamente, Educar para Transformar, firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues seguimos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pueblos afrodescendientes, perdón. Es un gusto tenerlo aquí, lanzarnos toda esta propuesta, descolocarnos. Creo que ese es el objetivo del seminario, descolocarnos, ¿no? De ese estado de Descolocar. confort epistémico que tenemos de repente y que no miramos más allá. Necesitamos reexistir. Ahora Claro, le tomo la categoría totalmente claro, claro, y yo creo que hay que aplicarla, hay que llevarla a la claro. práctica, esa categoría, y es una lucha constante. Agradecerles a todos quienes nos acompañaron el día de hoy por el cambio. Les invitamos a que nos acompañen en el mes de septiembre. Tenemos una ponencia el día 24 de septiembre de Anita Ríos Cerecedo, el uso del Limal Jamá en el contexto educativo. La cultura Limal Jamá, Tepehua, está muy invisibilizada en nuestro estado y nuestro estado tiene la cultura Tepehua allá en colindancia con Veracruz. Tenemos un pueblo Tepehua fabuloso. Anita es Tepehua, hablante del Tepehua, y nos va a compartir la cultura Limal Jamá. Les esperamos el 24 de septiembre. Doctor Jonathan, Hidalgo es su casa, México es su casa, la Universidad Pedagógica es su casa. Le esperamos en el mes de octubre. Y bueno, le cedo la palabra para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, yo he agradecido fundamentalmente con ustedes por la oportunidad, el aprecio y el cariño a México, a la Academia Mexicana, grandes amigos. Dalia también ya hemos estado varios años trabajando, aprendiendo, articulándonos y celebrar esta Semana Intercultural de la universidad. Y qué bueno que existen espacios como este y académicos como ustedes que también tienen estas miradas. Eso es parte de esa resistencia y ese de reconocer que tiene que existir en la academia para crear otras nuevas categorías de estudio y que luego veamos esos frutos en nuestros estudiantes. Entonces, muy feliz. Son espacios también de conocimiento, de intercambio de saberes, porque hay un público muy interesante. Siempre México nos sorprende por esa forma de los estudiantes y ese interés de participar a todos y todas, y a todas las personas a las que le va a llegar esta información a través de las redes sociales también, por aquí a las órdenes. Y bueno, ustedes saben que yo soy de ustedes, así que muy buenas noches de aquí desde el Caribe, con calor intenso. Me despido reiterándome a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta República Dominicana. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y los esperamos el 24 de septiembre. Buenas noches, doctor Jonathan. Le envío su constancia. Buenas noches para todos y para todas. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias al área de difusión y al área de informática de la Universidad Pedagógica Nacional, siempre por el apoyo. Que tengan muy buena noche.